yo creo que estaremos todos de acuerdo que la cultura de una empresa familiar, que es nuestro origen, como he comentado, pues está basada en unos valores que están fundamentalmente asociados a los de sus fundadores. En nuestro caso, pues el cambio de accionistas pues llevaba consigo una redefinición de esos valores y, sobre todo, requería un giro importante en la estrategia de la compañía. Esa estrategia, pues en pocas palabras, pues se reducía pues a lo que son unas fuertes inversiones en renovación tecnológica, por un lado, y en un ambicioso programa de internacionalización de nuestro negocio. Bien, para llevar a cabo estos retos y dentro de nuestro plan estratégico 99-2003, pues creímos conveniente ayudarnos de alguna manera un catalizador que nos permitiese implementar o implantar pues lo que podríamos llamar una nueva cultura empresarial. Y bueno, ese catalizador pues para nosotros ha sido el modelo FQM. Además del tema cultural, FQM desde nuestro punto de vista cumplía pues muchos, pero vamos, 3 requisitos básicos. Por un lado, pues se adaptaba perfectamente a un negocio como el nuestro, pues que necesita permanente innovación. Por otro lado, pues como les comentaba, pertenecemos a un grupo industrial cuyos accionistas, pues bueno, pues son pues cualquiera de ustedes, ¿no? Y por tanto, el modelo nos permitía, pues, digamos, una perdurabilidad a largo plazo, ¿no? Es decir, invertir en esto y que, digamos, pues toda la compañía, toda la organización adaptase el modelo, pues era algo que, pues, bueno, realmente podría durar muchos años. Bien, por otro lado, y enlazando ya desde el primer momento con el modelo, pues también veíamos que las compañías o nuestros competidores o en nuestro entorno, las compañías de mayor éxito, pues seguían el modelo FQM, ¿no? Les puedo citar, por ejemplo, el caso de Ericsson o el de Nokia, con los que competimos todos los días. Pues creo que los dos son premios de excelencia europea, ¿no? De hecho, tuve la oportunidad hace años de pues, bueno, reunirme y conversar con algunos directivos de estas 2 compañías que mencionaba y rápidamente pues me di cuenta que la compra que habíamos hecho del modelo FQM para nuestra empresa pues era claramente acertada. Bien, una vez visto el porqué, quería comentarles pues, un poco cuáles fueron nuestros primeros pasos, ¿no? Es decir, camino que iniciamos en el año 2000, pues bueno, estaba basado en 2 sólidos pilares. Por una parte, llevábamos más de 3 años con la ISO 9001, un sistema de gestión de calidad pues bastante bien implantado, ¿no? Y que continuamos con él, desde luego. Y por otro lado, una política y una estrategia pues claramente definidas, ¿no? Claramente definidas por 2 razones fundamentales. La primera, pues, al pertenecer a un grupo industrial como el que comentaba, pues de alguna manera estamos obligados pues a tener un plan estratégico muy bien desarrollado. Y por otro lado, pues por la propia necesidad de la compañía, digamos, ese cambio después de accionistas y de modelo de negocio, pues, bueno, y por supuesto también de directivos, pues nos obligaba a una redefinición de la estrategia y de todas las políticas asociadas. Sin embargo, teníamos muchos puntos para mejorar sobre esos 2 pilares que comentaba, que bueno, pues quizás son el resto del modelo, ¿no? Es decir, en la gestión de recursos humanos, pues bueno, pues obviamente pues gestionamos estos recursos humanos, pero de una manera, digamos, no planificada, ¿no? Os comentaba pues que somos pues una plantilla básicamente formada por técnicos e ingenieros, pero al mismo tiempo dentro de eso es una plantilla heterogénea, Hacemos producción, ¿no? Tenemos fabricación, tenemos I+D,
tenemos ventas, es decir, cubrimos prácticamente todas las áreas de actividad de una sociedad y, por tanto, los intereses o las motivaciones de los diferentes componentes de la plantilla pues son muy diferentes. Bueno, ¿qué otras cosas teníamos que mejorar partiendo de la base que comentaba? Pues claramente pues la gestión de clientes, ¿no? Es decir, antes de meternos en FQM, pues bueno, considerábamos que si los clientes nos compran, pues por algo será, ¿no? Y realmente no pasábamos de ahí. Lo mismo ocurría con las alianzas o con nuestra política de inversiones, ¿no? Obviamente, otro de los aspectos fundamentales del modelo, que es la gestión por procesos, pues bueno, no existía, ¿no? Y eso nos causaba pues ciertos problemas que luego comentaré. En definitiva, pues estaba muy claro que debíamos entrar por el camino de FQM y para ello lo elevamos a la categoría de objetivo estratégico en nuestro plan 2000-2004.